Vamos a introducir la siguiente exposición. Esta mesa versa sobre judaísmo y tenemos con nosotros una gran personalidad. Tenemos al rabino Yerachmiel Baretka, que, bueno, aparte de rabino, es educador, escritor, periodista, una persona muy activa, magnífico conferenciante, como acabo de comprobar, ha escrito 12 libros y quizá hemos sacado un poco en el aire, hemos dejado que quizá la continuidad de estas jornadas podría ser un manual unificando unas orientaciones para las diferentes confesiones a la hora de intervenir el duelo. Esto lo dejo para las personas más sesudas. Es interminable su currículum, es rabino de la sinagoga de Rambam, de Madrid, la séptima. Es representante de la Federación de las Comunidades Judías de España. Es rabino, educador, como he dicho, escritor y periodista. Es continuamente llamado a asesorar a personalidades de muchos entornos educativos y políticos. Y bueno, ha sido responsable durante mucho tiempo en un programa de enfoque de núcleo Radio 1000 de México. Hay muchísimas cosas sobre él y sus artículos son divulgados permanentemente por la prensa judía. Es una persona a tener en cuenta dentro de esta confesión. Sin mucho más, para poder agilizar un poquito y porque nos cuente cosas que la verdad es que es de una espiritualidad enorme, esta persona. Ya os lo dejo. Muchas gracias. Es muy peligroso leer biografías en Google porque ahí dice cualquier cosa, hay que comprobarlas. Así que muchas gracias por la presentación, pero exageradísima. Así que me da mucho gusto compartir con vosotros esta jornada, porque creo que es importante, por de pronto, a partir de que en Madrid la población judía es tan escasa, haya una posibilidad de primera fuente de poder entender un poco mejor qué es el judaísmo contemporáneo a partir de este tema, que es un tema que diría yo fundamental para cada ser humano. Así que algunos comentarios previos. El primero de ellos es que judaísmo es multicultural. Cuando nosotros hablamos de judaísmo no podemos hablar de algo monolítico, ni desde el punto de vista filosófico, y tampoco desde el punto de vista ritual. Tampoco podemos hablar de algo que es estático, porque en el transcurso del tiempo permanentemente el judaísmo se fue nutriendo, particularmente de aquellos países y de aquellas culturas en las cuales tuvo que residir en la dispersión provocada desde la destrucción del Templo de Jerusalén. Por lo tanto, si nosotros tuviésemos aquí un judío etíope y quisiésemos entender su relación con el duelo, podríamos hacerlo, pero esta comprensión del dolor no serviría para nada si queremos practicar esos principios o pensar esos principios en un judío sefardí. Y cuando hablamos de judíos sefardí no hablamos únicamente de los judíos cuyos orígenes se remontan a España, que en hebreo se llama Sfarad, y así aparece en la Biblia, sino también aquellos que en forma general y para simplemente ayudaros a tener una comprensión global, a todos aquellos que nacieron bajo el Islam. A diferencia del mundo ashkenazí, que de alguna forma en su mayoría nació y se crió y se educó bajo países con población y con conducción cristiana de las diversas denominaciones del cristianismo. Por lo tanto, esa primera aclaración creo que es importante. La mayor parte de los judíos que residen en Madrid y en España, la mayoría absoluta, son llamados sefardíes. Y ese sefardismo no es igual al sefardismo, valga la redundancia, de los judíos de una ciudad sumamente próspera, hermosa y central, que acaba de borrarse el mapa, que es Alepo en Siria, por ejemplo. Y las comunidades judías de Alepo, que se concentran en Nueva York, en México, en Panamá, en San Pablo y en Buenos Aires, tienen, pese a denominarse sefardíes, diferencias muy grandes con los sefardíes españoles. Los
sefardíes españoles, la mayoría de ellos vienen de ascendentes que pasaron por el Marruecos español. Pero tampoco se parecen mucho desde el punto de vista ritual con los judíos que estuvieron en el Marruecos francés. Dicho esto, vamos a avanzar un poquito más sobre el judaísmo en general y luego, cuando ustedes lo deseen, podemos particularizar un poco más. Primer punto que todos coincidimos es que entre Tánatos y Eros, el judaísmo eligió por Eros en forma total y absoluta. Y les voy a dar algún ejemplo porque la civilización del 2016, la nuestra, asiste a la revitalización de Tánatos, a la idealización de la muerte y a la idealización del martirio. El judaísmo, desde su nacimiento hasta ahora, rechazó total y categóricamente el martirio, y no solamente eso, sino que estuvo dispuesto y está dispuesto a anular todos los principios de la religión si fuese necesario para salvar o para prolongar la vida de una persona. Ese concepto se llama Pikuach Nefesh, y es muy importante darles el ejemplo más simple. Yom Kippur, el día de expiación, es un día en el cual está terminantemente prohibido comer, está terminantemente prohibido beber, está terminantemente prohibido trasladarse, transportarse en un auto. Si en la mitad del servicio religioso sinagogal hay una persona que se siente mal, se lo puede alimentar, se le puede dar de beber, se le puede subir a un auto y se le puede llevar al hospital. Y la pregunta es si quién debe llevarlo, si se debe invitar a alguien que no es judío y por lo tanto no está obligado por esas normas, por lo tanto no transgrede. La respuesta es no. La persona más piadosa de la comunidad es el que tiene que llevarlo porque está cumpliendo con el precepto número 1 del judaísmo, que es el precepto de permitir la vida. Por lo tanto, todas las otras normas se subordinan a esta primera norma, que es muy importante. Dicho esto, podemos entrar y avanzar un poco más sobre uno o dos aspectos generales, y voy a darles rápidamente una descripción de lo que el judaísmo tradicional ha establecido como etapas posteriores al duelo. Pero hablaba yo con mi presentador querido sobre algo muy importante, ¿cuándo tienen que empezar a trabajar los psicólogos para poder auxiliar a la familia y poder auxiliar a aquella persona que está enferma y que sabe o no sabe, concibe o no concibe, está yendo a la muerte? En Israel, todas las clínicas de oncología tienen un servicio asistencial psicológico al cual pueden recurrir los pacientes y pueden recurrir los familiares, y son asistidos en forma sistemática. Estamos hablando de pacientes adultos, pero también eso sucede con pacientes jóvenes y con niños, particularmente en los departamentos de oncología infantil. Hay allí permanente asistencia también a los médicos, porque muchas veces los médicos piensan que están tratando con una enfermedad, pero están tratando con un enfermo, con un ser humano, y están tratando con una familia. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo del ritual que tiene el judaísmo? Primero, respetar al muerto. Segundo, consolar a los deudos. Tercero, educar obviamente a los vivos. Respetar al muerto, en ese sentido el judaísmo tiene una cantidad de normas, algunas que han sido resistidas por la civilización. La primera de ellas es sepultar al muerto lo más rápidamente posible, entre otras cosas para evitar el hedor post-mortem, y segundo, para evitar que el cuerpo quede allí sin atención. También en este caso, así como en el caso anterior, para salvar una vida, se puede transgredir ciertas normas para tratar al cuerpo si ese cuerpo no tiene quien lo trate.
En ese sentido, las comunidades judías en el transcurso de la historia han creado lo que se llama la Sagrada Sociedad. La Sagrada Sociedad está formada por hombres y por mujeres, siempre voluntarios. Últimamente, en la decadencia del cumplimiento de los preceptos y de la militancia religiosa, en algunas comunidades grandes se recurre a personas que tienen salario, pero en Madrid, por ejemplo, todos ellos son voluntarios, que son los encargados del cuerpo a partir de que se produjo la muerte. Son los encargados de higienizar el cuerpo antes de la sepultura, son los encargados de vestir el cuerpo con las mortajas, que son una tela simple de lino, con lo cual le envuelven, son los encargados de participar en el servicio religioso. Son los encargados, en muchas comunidades, también de asistir a la familia en los primeros días de duelo. El objetivo del ritual es consolar a los muertos, y aquí tenemos que establecer las distintas etapas que establece la normatividad. La primera de ellas se llama en hebreo aninut, es la situación en la cual se encuentran los deudos antes de la sepultura. No hay normas de duelo para los deudos antes de la sepultura. Es un hecho muy interesante que a lo mejor les va a sorprender. Fallece la persona, lo van a sepultar por las razones que fuese, no se lo puede sepultar el mismo día. Mientras no se lo lleve a sepultar, la familia no está en duelo, porque tiene que estar ocupado en la atención del cadáver. Cuando, hasta no hace muchos años atrás, no existían los tanatorios en el judaísmo y los cuerpos quedaban en las casas, y eso era realmente el ideal, incluso en los hospicios de enfermos terminales en Israel. Se le pregunta a la familia, cuando los médicos creen que estamos en las últimas horas y ya prácticamente no hay lo que hacer, si prefiere que fallezca en el hospital o llevarlo a la casa. Y muchas familias piden que se lleve el cuerpo a la casa para que salga de allí, pero si fallece en la casa, lo bajan de la cama, si se estuvo en la cama, lo depositan en el piso, lo cubren con una sábana, incluso en prevención de que fluidos del cuerpo se vean, porque eso no haría bien al honor que se quiere dar. Se colocan velas a su alrededor y el cuerpo permanece siempre con guardianes, que no son custodios obviamente, sino con acompañantes que suelen leer durante todas las horas, turnándose, distintos capítulos del Salmerio. ¿Por qué pensamos que no debemos tomar a la familia antes del sepelio y buscar la manera de consolarlo? Porque es obvio que la familia en ese momento todavía no es consciente de la pérdida, todavía no pudo elaborar la pérdida y está en un proceso, yo lo tengo por aquí anotado, en la primera fase, que ustedes conocen mejor que yo, que es un shock. La familia está totalmente inestable, está bajo un grado de estupefacción total, pese a que la muerte podría ser prevista. Y no tiene nada que ver si se trata de una persona que tenía 150 años al fallecer o si estuvo enfermo durante 10 años seguidos esperando su muerte. Ese estado de shock ahí está. Por lo tanto, a la persona no le parece nada real, está en trance, no se puede concentrar, no tiene energía. Por lo tanto, todo el proceso de elaboración de duelo y de compañía, lo único que puede ser es un acompañamiento técnico para que no esté solo y eventualmente, si tuviese alguna enfermedad que lo quisiese llevar a tratar de hacerse daño a sí mismo, evitarlo. Y digo hacerse daño a sí mismo, la Biblia, para quien conoce el texto, establece prohibiciones muy concretas de lastimarse en duelo. Y el lastimarse en duelo parecería ser algo muy normal en los pueblos de la antigüedad y también en el ser humano, que se lastima de otras maneras.
aunque no se dañe el cuerpo, la piel, ni se haga sangrar partes del cuerpo. Dentro del respeto a los muertos, el judaísmo desarrolló una hipótesis que dice que no se debe hacer autopsia. Excepto en casos de accidente, no se debe hacer autopsia. La persona fallece, se le cierran los ojos, se lo baja al piso. Se lava el muerto, como dije, en el momento previo al sepelio, y en el sepelio se permite a la familia despedirse del muerto, y algunos deudos muy cercanos pueden verlo, porque durante la velación del cuerpo, el cuerpo está cubierto y no se hace a cara descubierta en ningún caso. En ese momento, a los deudos muy cercanos se le rasga la vestidura, y en el momento de rasgarle la vestidura se le dice, se rasga la camisa con una incisión con una hoja de afitar o con una tijerita muy filosa, y el deudo tiene que ser el mismo el que rasga varios centímetros de la camisa o de la ropa que lleva encima del cuerpo, tratando obviamente de no quedar desnudo. Hay en más de una oportunidad en los sepelios vemos a las personas que todo el coraje, yo tengo problemas con el español de Madrid, toda la bronca contenida, así dicen, contra los médicos, contra Dios, es decir, de pronto como sucedáneo de lastimarse, toman la camisa y la arrancan. Cuando esas personas están en esa circunstancia, pues es obvio que nosotros tenemos que buscar ayudarles más. Hay una bendición, que es que bendecimos a Dios, creador del universo, soberano del universo, que es el juez de la verdad. ¿Qué es el primer paso de la aceptación? Porque ¿qué quiere decir el juez verdadero o el juez de la verdad? Cada vez que los deudos se enfrentan al fallecimiento de un ser querido, a la pérdida de un ser querido, obviamente tienen que preguntarse ¿por qué a mí? ¿Y dónde estuvo Dios? La pregunta ¿dónde estuvo Dios? A las víctimas del Holocausto y a los hijos y descendientes del Holocausto les acosa permanentemente. Y del Holocausto salieron personas con fe sumamente fortalecida, y salieron del Holocausto personas cuya fe desapareció. La fe en Dios y la fe en el hombre, si es que la tuvieron. Bendito seas tú, Dios, Dios de la verdad, porque después de todo, ese Dios, para quienes creen en Él, nos trajo al mundo sin pedirnos permiso y nos lleva de este mundo sin pedirnos permiso. El judaísmo se dedica a la cultura de la muerte como parte de la vida, no como un hecho, no es el fin de la vida, sino que es parte de la vida. No voy a entrar ahora porque no vamos a tener tiempo a poder hacer comentarios sobre si qué pasa con el mundo venidero. No lo voy a hacer, excepto ustedes quieran, pero más adelante. Quiero rápidamente terminar esta primera etapa en función de qué pasa cuando se vuelve del cementerio. Cuando se vuelve del cementerio, la primera comida, según la tradición, la deben servir vecinos o miembros de la familia, pero el doliente no tiene que cocinar su comida ni se la debe servir. Según las distintas comunidades y según las distintas costumbres, nos vamos a encontrar con que en muchas de ellas se va a dar de comer huevo duro. Algunos van a decir de que el huevo simboliza la vida, otros van a decir de que el huevo, si se lo deja correr, rueda como la vida. Y la cantidad de alimentos que tienen algún tipo de simbología varía según las distintas tradiciones. Ahora, es interesante hacer notar aquí que no son preceptos religiosos, sino que entraron dentro y se confundieron y se vistieron como preceptos religiosos una cantidad de tradiciones, normalmente en el lugar donde los judíos habitaban. Por eso también el tipo de alimentos cambia en qué lugar.
Y ahí, después de eso, la familia se sienta en el piso o se sienta en un taburete, se descalza, ya se debió descalzar desde el cementerio usando únicamente zapatos de tela o de goma, pero no de piel. Los varones dejan crecerse la barba, se cubren los espejos, se cubren los cuadros que hay en la casa, y en las familias observantes viene la comunidad a estar con los deudos. Y la norma, que muy pocos judíos conocen, pero la norma así lo establece, dice que las personas que están en el suelo no deben iniciar conversación con quienes vienen, sino que quienes vienen a consolarlos no tienen que iniciar conversación, sino tienen que permitir que los dolientes sean los primeros en hablar. Y tenemos que hablar de la realidad y no solamente de la norma. La realidad es que la mayor parte de la gente que va a condoler a los deudos de las personas fallecidas trata de alegrarlos. Entonces se dan situaciones absurdas de personas que vienen que cuentan chistes, que hablan de cualquier cosa menos de muerte. Como en otras familias se van a encontrar con el álbum de fotos, particularmente cuando se trata de la muerte de una persona asesinada en un acto terrorista o de un soldado del ejército de Israel que cayó en ejercicio de sus funciones. Entonces la familia establece la costumbre, se ha arraigado esta costumbre última de tomar un álbum de fotos y hojear esas fotos. Pero se rompe un poco el encanto y el objetivo religioso que evidentemente trata que en esta primera etapa se pueda aceptar que la pérdida no está. Y esto es muy importante porque si no se acepta que el fallecido ya no forma parte de este mundo y se sigue hablando de él en presente, y se sigue pensando que está allí y no se produjo ese proceso de elaboración que en algunos puede llevar días, en algunos meses, pero que este tipo de ceremonia es importante para permitir tomar conciencia. La última paletada de tierra que tapa la fosa debería servir para eso, pero no es suficiente. Entonces se da esa situación. Y en la casa se establecen 3 servicios religiosos diarios. En comunidades como la de Madrid, que es tan pequeña, no siempre se puede llegar a tener quórum de 10 para los servicios religiosos, y entonces la familia es autorizada a concurrir a la sinagoga. Terminados los 7 primeros días, hay una segunda etapa de duelo que son de 30 días, donde los hombres no se pueden rasurar, no se pueden afeitar, es decir, de que la presentación de alguna manera los sigue y al mismo tiempo sirve para anunciar socialmente el duelo, al grado que personas no observantes que se dejan la barba, porque hay un hecho que no comenté: en el momento de la muerte casi todos se vuelven creyentes y religiosos por unos minutos, y Dios aparece para bien o para mal. Entonces muchas personas que no van con la cabeza cubierta, que es una obligación para todo varón y para toda mujer en ciertas circunstancias, al dejarse la barba se colocan el solideo para que socialmente sepan que no está sucio, no está abandonado, y tampoco sigue la moda última de dejarse la barba un día y medio, sino que está en duelo. Después de los 30 días, que hay un duelo más atenuado, por decirlo así, porque ya no se va a visitarlo ni se le va a dar ningún tipo de asistencia social, tenemos hasta el mes 11, en el cual hay que decir todo tipo de oraciones 3 veces por día, y entonces los deudos van a la sinagoga. Y se produce algo sumamente interesante. El texto que se recita, que es el Kadish, no hace mención al muerto en ningún lugar, sino que habla únicamente de la santificación de Dios. Ahora, ese texto fue escrito, es un texto posterior, fue escrito en arameo, cuando los judíos exiliados ya hablaban arameo. Recuerden que Jesús hablaba arameo.
Sí, en la época de Jesús los dos idiomas prácticamente convivían. El idioma hebreo era para las ceremonias y el arameo, uno de los dialectos arameos, era el que se hablaba permanentemente. Bueno, les decía yo, pasados los 30 días tenemos 11 meses, y después de los 11 meses hay una interrupción de ir a la sinagoga. Hay en ciertos países, por ejemplo en México, hay comunidades que está el club de los recitadores de Kadish. Son personas que nunca iban a la sinagoga, van durante esos 11 meses, y una vez por semana o 2 veces por semana salen a desayunar, a hablar de la bolsa, de lo que está sucediendo en el Parlamento en estos momentos, y se socializan y establecen un tipo de hermandad que es la hermandad de duelo, cosa que no está prescrita en ningún lado, pero es un fenómeno muy interesante. Y por último, estamos en tiempo, ¿no? 2 minutos, muchísimo tiempo. Nadie se imagina lo que son 2 minutos, es muchísimo tiempo. Terminado el año, se terminó el duelo y hay que empezar a vivir. Y aquellas personas que quedan fijadas en la etapa de duelo deben ser despertadas, así sea con un martillazo en la cabeza, porque hay que regresar a vivir. La prolongación del duelo que hacen algunas personas tiene patologías de otro tipo que, como no soy psicólogo ni lo quiero ser, ustedes conocerán mejor que yo. ¿Tiempo cumplido? Muchas gracias, Rabino. Esta magnífica exposición. Alberto, ven aquí, ven. Pasamos a un turno de preguntas de unos minutos, unos 15 minutos, donde cogerán la tarjeta naranja. Por favor, escribid bien. Mientras se recogen tarjetas, yo voy a preguntarle al rabino, un poco genérico, ya lo pones tú, por favor, el tema polémico de la documentación de órganos, cuando hay un cadáver y hay unas creencias y se pueden hacer unas cosas, no se pueden hacer, por ejemplo, la Primera respuesta es que yo llevo conmigo un carnet, se dice aquí. Perdónenme si digo algún exabrupto, porque cuando uno habla tantos idiomas españoles, resulta difícil saber qué es lo que se dice en uno y en otro. Yo llevo un carnet cuando estoy en Israel que dice que autorizo la donación de todos mis órganos. Hay otro carnet que dice que puede decir autorizo únicamente la donación, por ejemplo, de córneas. Hay otro que dice autorizo únicamente la donación de tal otra cosa. El tema del trasplante de órganos, como bien sabemos, es sumamente contemporáneo. Por de pronto, el primer trasplante de corazón se hizo hace 50 años o más, ahí en Sudáfrica, por ahí me equivoco en la fecha. Por lo tanto, desde el punto de vista de la teología judía, era necesario enfrentarse a esto. Y la dificultad que surgió era determinar el momento de la muerte, porque la definición de muerte que planteaba el Talmud es cerrado hace 1800 años atrás. No tiene nada que ver con la posibilidad de la modernidad. Es decir, imaginémonos cómo se podía saber si una persona estaba muerto en el año 200 o en el año 300. Pues no respiraba, podría estar cataléptico. Alguien sugería en aquel entonces colocar una pluma debajo de la nariz y ver si se mueve, colocar un espejo para ver si tiene algún tipo de ánimo. Y ese tema es el tema más difícil. Hoy día la mayor parte, dado que en el judaísmo no hay papado que puede fallar por todo, sino que son tribunales que responden a distintos grupos, la mayor parte de los rabinos consideramos que no solamente se puede, sino que es un precepto muy bueno donar los órganos.
Y en los hospitales israelíes hay un comité de ética, que es la que junto con los médicos, por lo general tiene un rabino, pero ya se han dado en los últimos 10, 15 años suficiente normatividad para poder saber en qué momento se puede considerar que el cuerpo ha muerto, aunque sus funciones o algunas funciones sigan todavía trabajándose. Y ahí también los hombres de fe y los psicólogos tratan de hablar con las familias. Hay muy poco tiempo, a veces, cuestión de horas, y es un trabajo terrible porque la familia sigue pensando que el joven que sufrió un accidente de tránsito o que recibió un balazo o que le explotó una bomba en Israel no va a morir. La medicina es muy buena, no va a morir, pero por otro lado sabemos que va a morir. ¿Y qué se hace? Contestando concretamente, hoy día el 90% de los rabinos dentro del judaísmo ortodoxo, porque tampoco les expliqué, pero el judaísmo tiene también tendencias menos estrictas a la reglamentación y a la normativa, que es el movimiento conservador, el movimiento reformista, y otros ellos son mucho más liberales, pero aún en la ortodoxia más estricta se permite el trasplante de órganos, y se dice, por el temor que había en algunas señoras ancianas, yo cuando me muera no quiero que me quiten nada, porque cuando venga la resurrección de los muertos voy a nacer sin eso. Y entonces mujeres u hombres con gangrena, y digo mujeres porque una abuelita mía hablaba así, una persona con gangrena decía, bueno, que no me mutile el pie porque no voy a poder caminar después cuando llegue la resurrección. Y bueno, algunos rabinos con un poco de sentido de humor dice, ya ves, tu corazón va a estar en el cuerpo de otro y entonces seguramente vas a poder negociar quién se queda con él cuando llegue la resurrección. Una pregunta doble muy intencionada y muy... Doble por el ancho mío. ¿Es qué tipo de expresión emocional se acepta? Imagino que es en máximo exponente o dilatada, y si es diferente la aceptación de esas emociones en hombres y mujeres, entiendo la segunda parte. La expresión de las emociones no pueden ser ni aceptadas ni rechazadas. Cada uno se expresa como puede, según su grado de madurez. Y hubo una época, algunos sectores del judaísmo habían copiado de los lugares circundantes incluso la existencia de las lloronas, y que eran personas que cobraban por darle un poco de emoción al sepelio. Luego, en el mundo occidental hay un poco de represión del llanto, una cosa muy interesante, de que de pronto queda muy educadito el modelo que se expuso con el asesinato de John Kennedy. Si ustedes se recuerdan a su viuda y a sus niños, que estaban vestiditos, prolijitos, cuidaditos, peinaditos, y reprimiendo todo tipo de sensación, parecía ser prototipo de lo educado. Bueno, cada uno se expresa como puede, y yo, si alguien me pregunta, siempre le digo, por favor lloren, no se repriman el llanto, no se repriman el grito. Hay varias preguntas que se refieren a lo mismo y quizás ya hayan obtenido respuesta con esto porque se refería a diferentes hombres y mujeres. Aquí hay una que es, si el proceso es como sencilla, entiendo que es si el proceso de duelo es igual para hombres y mujeres. Totalmente similar. Y no lo digan en voz alta, porque con las cuestiones de género a alguien ya se le va a ocurrir la buena idea de hacer duelos separados. Bueno, hay una pregunta también interesante, y es qué postura, imagino que moral, se toma ante el suicidio dentro de ese duelo. Fantástico, es una excelentísima pregunta. Hasta hace muy pocos años atrás, la norma establecía que el suicida es un asesino. Es suicida.
así como el parricida o el filicida o el uxoricida, es un asesino, mató a un ser humano, por lo tanto no se hace duelo por él y se lo sepulta fuera del cementerio o en una zona especial de aquellas personas que no son respetadas ni queridas. Fue hace alrededor de 40 años que el rabino Shlomo Goren, que fue gran rabino de Israel, dijo: si Tánatos triunfa sobre Eros, el suicida no es imputable y no se lo puede castigar. Si quieren repito esta frase porque es muy importante plantearlo. Dicho en otras palabras, en palabras más simples, una persona que se suicida no está en sus cabales, porque una persona en sus cabales luchará exclusivamente por la vida. Y el tema este vuelve a tener otra vez actualidad, porque nosotros vivimos una cultura donde hay muchas personas, jóvenes en particular, que son enviadas o eligen el martirio y el suicidio como una manera de llegar al cielo. Antes de Rabino Goren y después de Rabino Goren, lo que sí está claro es que como pueblo y como Dios no se acepta y no se quiere el suicidio, pero el suicidio es una realidad que no se puede negar. El grado de jóvenes suicidas es alto, el grado de suicidas dentro de las filas del ejército de Israel es alto. Lo que hay menos cada vez es el suicidio por amor, porque ahora hay la posibilidad de mandar un WhatsApp y se termina. Pero la postura del suicidio, por lo tanto, ha ido cambiando en los últimos años. Hay todavía en la mayor parte de la gente un repudio o un rechazo de todos, pero un repudio a quien tomó esa decisión y quienes se oponen a la opinión del rabino Goren, no sea que al quitarle levedad permita que aquellas personas que puedan estar en duda puedan decirse a sí mismos: ¿y qué? Estoy loco, ¿y qué? Entonces me mato. Una pregunta respecto a cuando hablabas de sepultura, en la que se plantea si es de única forma permitida. Me imagino que se hablará si la opción de incinerar. Así yo te lo planteo así: sepultura, incinerar, ¿está eso planteado? ¿Está permitido? La tradición judía está en contra de la incineración de los cuerpos. Hace casi 50 años atrás, poco menos, me tocó participar en un debate sumamente interesante. Un señor prescribió que incineraron su cuerpo, pero pidió que lo sepulten en el cementerio judío. Entonces las autoridades del cementerio dijeron que no. Al final lo hicieron, como un acto de piedad más que nada para la familia, pero la persona que eligió incinerarse no es bien visto. Hoy día, como todas las normas se han vuelto más laxas, hay más personas que piden eso, pero la forma de sepultar los cuerpos desde cuando nosotros vivíamos en Israel hasta hoy ha cambiado. En Israel se sepultaba en la antigüedad de otra manera, pero no voy a tener tiempo de explicarles. Una pregunta interesante, especialmente desde el punto de vista forense, aunque se menciona que no se permite la autopsia, sí en caso de accidente, algunas excepciones, y una de esas excepciones puede ser el crimen. Claro, cuando nosotros nos encontramos con la necesidad de realizar una autopsia para determinar las causas de la muerte, que puede a veces deberse a algún tipo de enfermedad aún no detectada, se autoriza a hacer la autopsia en ese caso. En particular énfasis se coloca en no dar cuerpos para que estudiantes de medicina, no sé si ustedes seguramente conocen el cuadro, ¿verdad? El clásico cuadro de la Facultad de Medicina con el cadáver y el momento en el cual están trabajándolo. Yo tengo una hija, mi hija mayor es médica, estudió en México, en la Universidad La Salle, y me contaba el excesivo celo a su gusto
que colocaban a los cirujanos en las salas de autopsia para respetar la santidad del cuerpo. Cuando en mi niñez, en otro país, los cuentos eran de que, bueno, hasta el cadáver le poníamos un cigarrillo, decían los estudiantes y otro tipo de cosas. Por lo tanto, hay excepciones a esta norma, como la hay a todas, particularmente cuando hay una necesidad imperiosa, y a veces contra el deseo de la familia, porque si la familia dice no quiero autopsia, el juez tiene que enfrentarse con la pregunta de quién es el dueño del cuerpo. Si el dueño del cuerpo es el Estado, si el dueño del cuerpo es la familia, si el dueño del cuerpo es el rabino, ¿quién es el dueño? ¿Quién puede decidir por él? Una pregunta que se refiere a si hay alguna implicación o cambio cuando los cuerpos quedan en mal estado en atentados o accidentes. Sí, cuando los cuerpos quedan en mal estado, no sé si es el término que hay que colocar, sino que si los cuerpos no o están mutilados o están muy lastimados, no se hace el lavado anterior al sepelio y se los sepulta inmediatamente. Y cuando se tratan de restos humanos, no se les coloca en mortaja. En el judaísmo no se debe enterrar en cajón de madera, aunque se haga porque hay disposiciones municipales y la norma es aceptar lo que el ayuntamiento de la población se decida. Pero en ese caso los cuerpos se sepultan en caja, estar expuestos a la multiplicidad de grupos que existen en la sociedad española y en la madrileña también, para poder ayudar, auxiliar, abrazar y contener a las personas en los momentos difíciles, previos y posteriores a la muerte. Así que muchas gracias a todos.